Este tiempo en las manos de nuestro Dios y Padre. Señor, el anhelo de nuestro corazón es llenarnos de tu palabra, Señor, es ser saturados por ella, Señor, porque al conocer tu palabra, Señor, conocemos tus justos juicios. Al conocer tu palabra somos edificados, transformados, santificados, Señor. Te pedimos que tú nos santifiques por medio de la predicación de tu palabra, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros, Señor, y te pedimos que a través de la intervención del Espíritu Santo tomes esta palabra, Señor, y la apliques en nuestra vida, de manera que podamos vivir a la luz de ella, Señor, admirando tu grandeza, tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vivimos en un mundo en el que muchas cosas nos preocupan. Yo quiero que pienses por un momento en aquellas cosas que te preocupan. Nos preocupa la escuela, nos preocupa el trabajo, nos preocupa la familia, la economía, la salud, el presente, el futuro, la inseguridad y muchas cosas más. El mundo se ha vuelto cada vez más violento, cada vez más injusto, cada vez más abusivo, más opresivo, más insensible, porque la gente cada vez tiene menos temor del Señor. Y aún así, el Señor nos enseña que no estemos ansiosos o angustiados. Jesús nos ha dicho que confiemos en Él, porque en Él podemos encontrar paz aún en medio de un mundo que está cargado de tribulación. También nos ha dicho en Juan 14, versículo 27, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Pero ¿cómo podemos vivir así? ¿Cómo podemos vivir disfrutando de paz, libres de preocupación en un mundo tan malvado, tan caótico? ¿Cómo podemos vivir seguros, tranquilos, confiados en un mundo hostil y adverso? En Isaías 26, por medio de un cántico, el Señor nos llama a confiar en Él. En versículos 1 al 6, nos llama a confiar en Él. Número 2, nos muestra cómo se expresa la confianza en Él, en versículos 7 al 18. Y finalmente nos revela el destino final de aquellos que confían en Él. Así que nos llama a confiar en Él, nos enseña cómo expresamos esa confianza en Él y nos revela el destino final de aquellos que confían en Él. Comencemos entonces con el llamado a confiar en Él, y lo hace, como dijimos, a través de un cántico. Nuestro pasaje comienza con la expresión en aquel día. En aquel día. ¿En cuál día? ¿Cuál es aquel día? Esa expresión se ha usado ya 33 veces desde el capítulo 1 hasta el capítulo 25 de Isaías. Se ha usado 33 veces, la ha usado Isaías. La primera vez que Isaías la usa es en el capítulo 2, versículo 11, donde se refiere a los postreros días, al día de Yahvé de los ejércitos. El día de Yahvé será un tiempo de juicio, será un tiempo de tribulación que el Señor traerá sobre los moradores de todas las naciones, de toda la tierra, incluyendo sobre la nación rebelde de Israel, al final del cual el Mesías, a quien Isaías llama el renuevo de Yahvé, se manifestará y establecerá su reino sobre el trono de David. Pues en aquel día, después de que acabe la tribulación que ha de venir sobre el mundo, cuando el Mesías por fin se manifieste para establecer su reino sobre la tierra, nos dice ahí el versículo 1, se cantará este cántico en la tierra de Judá. Se cantará este cántico. Y a través de este cántico nos muestra la razón para confiar en el Señor. Lo primero que nos muestra es la razón para confiar en el Señor. Observa la segunda parte del versículo 1.
ciudad fuerte tenemos. Para protección, Él pone murallas y baluartes. Él habla de una ciudad fuerte. A diferencia de la ciudad del caos, que representa a todas las naciones del mundo que se niegan a creer en el Señor y a someterse al Señor, a las cuales el Señor destruirá, el Señor levantará a Jerusalén en los últimos tiempos, cuando Él regrese a establecer su reino sobre la tierra. En Isaías 2, versículo 2, el Señor ya había anunciado que en los postreros días el monte de la casa de Yahvé, es decir, la ciudad de Jerusalén, será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Y ahora nos dice que Jerusalén será esa ciudad fuerte que el Señor dará a su pueblo. Pero Jerusalén será una ciudad fuerte porque el Señor pondrá, dice allí, murallas y baluartes para protección. Para protección. El texto hebreo literalmente dice, ciudad fuerte tenemos, salvación Él ha puesto por muros y baluarte. La palabra hebrea que en nuestra versión se traduce como protección, también significa salvación. Salvación. El sentido es que Dios ha puesto su salvación como si fueran muros, como si fuera una muralla, como si fuera un antemuro, baluartes. En otras palabras, su salvación es como un lugar totalmente impenetrable y seguro. Y es por eso que la Nueva Traducción Viviente traduce el versículo 1 diciendo, nuestra ciudad es fuerte. Estamos rodeados por las murallas de la salvación de Dios. Ahora, ¿puedes imaginarte un lugar más seguro que la salvación del Señor? No existe un lugar más seguro que la salvación del Señor. La salvación del Señor es como esa muralla que rodea a aquellos que confían en Él. Es una muralla impenetrable que nos rodea y que nos mantiene a salvo. Pero ¿quiénes serán los beneficiarios? ¿Quiénes serán aquellos que disfrutarán rodeados y protegidos de esos muros? Observa el versículo 2, nos dice, abran las puertas para que pueda entrar la nación justa, la que permanece fiel. Observa que las puertas de la ciudad segura están cerradas, de tal manera que no cualquiera puede entrar, no puede entrar cualquiera por su libre voluntad, sino solamente aquellos a quienes se les concede acceso. Observa que el Señor ordena que abran las puertas, pero no para todos. Nos dice allí para que pueda entrar la nación justa, la que permanece fiel. Observa entonces que el Señor nos dice que los habitantes de Jerusalén, si les iba a abrir las puertas para que ellos entren, significa que ¿en dónde estaban? Estaban afuera. Estaban exiliados. Pero el Señor ordena que la puerta de su ciudad segura sea abierta para que pueda entrar la nación justa, la que permanece fiel. ¿Quién puede entrar entonces en esa ciudad? La nación justa, dice allí, la que permanece fiel. La palabra hebrea que allí se traduce como justa tiene el significado de ser inocente y hace referencia a alguien que cumple con el estándar de Dios. Esos son los que pueden entrar. Los que cumplen con el estándar de Dios. Los que son inocentes. Pero tenemos un problema allí. ¿Quién es inocente? ¿Quién ha logrado el estándar de Dios? Cuando la Biblia nos enseña que no hay justo ni aún uno.
Por lo tanto, quien logra entrar en esa ciudad no es alguien que ha logrado la justicia por sus propios méritos, por su propio esfuerzo. Más bien es alguien a quien el Señor ha justificado, ha declarado inocente de manera gratuita, de manera inmerecida, no tomándoles en cuenta sus pecados en su contra, tal como el Señor lo hizo con Abraham, tal como el Señor lo hizo con David. Recordemos cómo Abraham nos dice en Génesis que él creyó en Yahvé y él se lo reconoció por justicia. Creyó y le fue reconocido por justicia. Y como resultado de haber sido justificado por la fe, el justo entonces camina con Dios y sigue en sus caminos, buscando vivir para la gloria de Dios todos los días de su vida, en todas las áreas de su vida. Y es por eso que Jesús dijo que solamente el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Porque aquellos que pueden entrar en la ciudad segura son aquellos que han sido declarados justos y que permanecen fieles. Fieles al Señor. No son perfectos, pero permanecen fieles al Señor. Así que entonces solamente aquellos que crean al Señor, refugiándose en el Mesías, podrán entrar en la ciudad fuerte, en la ciudad segura, donde la salvación del Señor es como una muralla a su alrededor. Así que podemos confiar totalmente en el Señor porque Él nos ha justificado en Cristo. Él nos ha introducido espiritualmente en la ciudad segura. Y Él ha prometido guardarnos salvos hasta el fin. Y su protección es tan segura. Su protección es tan segura que Jesús dijo en Juan 10, 27 al 29, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Fíjate bien, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Eso es seguridad. Jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Así que si tú has creído en Cristo, tú estás en las manos del Padre, el lugar más seguro en que alguien puede jamás estar. Por lo tanto, el Señor nos hace un llamado a confiar en Él. Él nos dice que Él ha puesto esa ciudad segura, Él ha puesto sus muros, sus murallas de protección. Él nos dice quiénes pueden entrar y entonces nos llama, por tanto, a confiar en Él. Observen el versículo 3 nos dice, al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz. ¿Por qué? Porque en ti confía. La palabra hebrea que allí se traduce como propósito, al de firme propósito, se refiere a la intención, al de firme intención. Se refiere a la mente, a la intención de la mente, se refiere al pensamiento. Y la palabra firme comunica la idea de apoyarse, de descansar en algo, firmes en algo, de mantenerse firmes. De allí que nos habla de alguien que mantiene su mente, sus pensamientos, su intención firme, sin moverse. Firme en Dios, descansando en Dios, apoyándose en Dios, poniendo en Dios toda su confianza, toda su seguridad. ¿Y qué será el resultado de hacer esto? Que disfrutaremos no de cualquier paz, no de la paz que da el mundo, sino de una perfecta paz. Y esa palabra paz nos habla de seguridad, nos habla de tranquilidad, nos habla de estabilidad, de bienestar, de prosperidad. Así que entonces Dios guardará en una tranquilidad segura, en una seguridad completa, en un bienestar inconmovible
Fíjate bien a quiénes. Aquellos que no se muevan de poner su confianza, su seguridad, su dependencia exclusivamente y totalmente en el Señor. ¿Cuántos de nosotros queremos esa paz? Pues si queremos esa paz, si quieres disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, tienes que mantener tu mente, tu corazón, tu propósito, tu confianza sin moverse, puesta en el Señor. Y por eso nos dice en el versículo 4 de nuestro pasaje, confíen en Yahvé para siempre. Confíen en Yahvé para siempre. Y de inmediato nos da razones para confiar en Él. ¿Por qué podemos confiar en Él? Número 1, porque el Señor es una roca eterna. Podemos confiar en Él porque Él es confiable, porque Él es una roca eterna. Observa el versículo 4. Nos da en primer lugar la razón porque en el Señor Yahvé tenemos una roca eterna. Observa cómo el Señor es comparado con una roca. Y es comparado con una roca porque una roca es estable. Porque una roca está firme. Una roca es segura, no se mueve. Por lo tanto, puedes apoyarte totalmente en ella. Así que tú puedes edificar tu vida, puedes construir tu matrimonio, tu familia sobre el Señor, porque Él es una roca que permanece para siempre. Una roca eterna, una roca que no cambia. Puedes poner todas tus cargas, puedes poner todas tus preocupaciones sobre Él y descansar en una realidad en que Él hará lo que es mejor para ti y lo que es mejor para su gloria. Salmo 25:3 nos dice, ciertamente, escucha esto, ciertamente, te aseguro, es lo que dice allí, ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. ¿Cuántos? Ninguno. No hay una sola persona que haya confiado en Él. Una sola persona que haya puesto sus cargas en Él, sus preocupaciones en Él, que haya sido avergonzado. En cambio dice, sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Por eso el Salmo 55, versículo 22 nos dice, echa sobre Yahvé tu carga. Echa sobre Yahvé tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Por eso el apóstol Pedro nos dice también en su primera carta, en capítulo 5, versículos 6 y 7, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios? Nos dice allí, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Él tiene cuidado de ustedes. Así que entonces podemos confiar en Él porque Él es totalmente confiable. Él es como una roca eterna. Razón número 2. ¿Por qué podemos confiar en Él? Porque Él juzgará a los malhechores. Él juzgará a los malhechores. Los versículos 5 y 6 añaden, porque, nuevamente esta razón, porque Él ha batido a los que moran en lo alto, a la ciudad inconmovible, la humilla hasta la tierra, la derriba hasta el polvo, y la pisotearán los pies de los afligidos, las pisadas de los desvalidos. Recordemos que en el capítulo 24 el Señor nos ha presentado al mundo entero, a la humanidad sin Dios, de todas las naciones como si fueran una ciudad engreída, una ciudad orgullosa, una ciudad que no confía en Dios, no se apoya en Dios, no reconoce a Dios, y el Señor la ha llamado la ciudad del caos, la cual será derribada y desolada. Y de nuevo en el capítulo 25 vuelve a hablarnos de la misma ciudad mundial diciendo que el Señor la convertirá en un montón de escombros, en una ruina.
En el versículo 12 el Señor prometió que derribará las fortalezas inconmovibles de sus murallas. Pues en nuestro pasaje, capítulo 26, el Señor vuelve a referirse a la ciudad mundial diciendo que a causa de su orgullo, a causa de su altivez, de su actitud de autosuficiencia, que la hace creerse inmovible, el Señor la humillará. Porque Él humilla a aquellos que se ensalzan. Él humilla a aquellos que se levantan a sí mismos. Y el Señor la humillará hasta la tierra y la derribará hasta el polvo. Incluso, como acabamos de leer, el Señor promete que la pisotearán los pies de los afligidos, las pisadas de los desvalidos. Observa cómo el Señor presenta a su pueblo. No lo presenta como un pueblo fuerte en sí mismo. Lo presenta como un pueblo oprimido, afligido, desvalido, pero que al final saldrá triunfante sobre todos sus enemigos que la oprimieron. Pero no por medio de su propio poder, no por medio de su propia fuerza. Ellos solamente pasarán, dice allí, por encima de sus enemigos derrotados. Su pueblo entonces podía confiar en el Señor. Y nosotros debemos confiar en el Señor. Pero la pregunta que debemos hacernos es ¿cómo mostramos esa confianza en el Señor? Es decir, sabemos que debemos confiar en Él, pero ¿cómo mostramos esa confianza en Él? Eso nos trae a nuestro segundo punto, la demostración de nuestra confianza. Y nos da 5 claves de cómo mostramos nuestra confianza en Él. Número 1, buscando vivir como agrada al Señor. Mostramos nuestra confianza buscando vivir como agrada al Señor. Observa el versículo 7. Nos dice, la senda del justo es ¿cómo? Es rectitud. La senda del justo es rectitud. Así que los justos confían en el Señor viviendo en rectitud. ¿Quiénes son los justos? Nos ha dicho antes cuando habló de la ciudad justa. Los justos son aquellos que habiendo sido justificados gratuitamente en Cristo, caminamos con Dios y buscamos vivir en obediencia a su palabra. Y nosotros podemos andar en los caminos del Señor, viviendo en obediencia al Señor, porque como nos dice en la segunda parte del versículo 7, tú que eres recto, allana el sendero del justo. Podemos andar en sus caminos, fíjate bien, porque el Señor allana el camino delante de nosotros. ¿Qué significa esa palabra allana? Significa nivelar. Significa hacer plano. Hacer derecho. De manera que podemos transitar por ese camino. De allí que en versículo 8 añade, ciertamente, siguiendo la senda de tus juicios, oh Yahvé, te hemos esperado. ¿Cómo hemos esperado? Andando en la senda de sus juicios. Andando en sus caminos. Y luego añade, tu nombre y tu memoria son el anhelo del alma. O como lo pone la Nueva Traducción Viviente, Señor, mostramos nuestra confianza en ti al obedecer tus leyes. ¿Cómo mostramos nuestra confianza en Él? Andando en sus caminos, obedeciendo sus mandamientos. El deseo de nuestro corazón es glorificar tu nombre. No podemos decir que confiamos en el Señor si nosotros estamos viviendo en contra de lo que Dios quiere. Mostramos nuestra confianza en Él obedeciendo. Especialmente, fíjate bien, cuando obedecer puede traernos dificultades. Allí es cuando más debemos decir, voy a permanecer firme y fiel al Señor, andando en sus caminos. Número 2, ¿cómo mostramos nuestra confianza al Señor? Viviendo en comunión con Dios. Viviendo en comunión con Dios. Observa el versículo 9. En la noche te desea mi alma. En verdad, mi espíritu dentro de mí te busca ¿cómo? Con diligencia. Porque cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios, aprenden justicia los habitantes del mundo.
Así que el justo muestra su confianza en el Señor buscando vivir en una comunión cercana, continua, amorosa con el Señor. Como el texto expresa, el justo anhela al Señor con todo su ser. Y porque lo anhela con todo su ser, entonces lo busca con diligencia. Porque reconoce que por encima de todo lo que necesita, lo que más necesita es al Señor. Lo que más necesita. Así que entonces el justo se deleita en el Señor. El Señor es su tesoro. El Señor es lo más valioso que Él tiene. Es su fuente de vida, es su satisfacción, es su fuente de seguridad. Y por lo tanto busca al Señor. Y no solamente busca al Señor en oración, sino que busca al Señor en su palabra. Porque sabe que por medio de su palabra el Señor le habla, el Señor le aconseja, el Señor le guía, el Señor le fortalece, le alimenta, le consuela. Por medio de su palabra el Señor le santifica. Y es en su palabra donde encontramos la fuente de nuestra seguridad. En cambio, el versículo 10 nos muestra cuán diferente es el camino de los impíos. Observa el versículo 10 de nuestro pasaje. Dice, aunque se le muestre piedad al impío, no aprende justicia. Obran injustamente en tierra de rectitud y no ven la majestad de Yahvé. ¿Te das cuenta? Dice allí los malvados, los impíos, los pecadores, los rebeldes, no importa cuán bondadoso sea el Señor con ellos, no importa cuánto bien les haga Dios, ellos no aprenden justicia. Ellos no tienen el interés de andar en los caminos del Señor y por lo tanto actúan injustamente, viviendo conforme a sus propios deseos, conforme a las inclinaciones de su propio corazón. Su entendimiento está tan oscurecido que dice allí, se niegan a ver la majestad de Dios reflejada en sus obras, reflejada en su bondad para con ellos. Y están tan ciegos que, como dice el versículo 11, oh Yahvé, levantada está tu mano, mas ellos no la ven. Cuando habla de levantada está tu mano, está hablando de su puño de juicio. Levantada está tu mano, levantado está el puño de su juicio para caer sobre ellos y destruirle, pero no temen al Señor y por eso le hacen daño a su pueblo. Y por eso Isaías le pide al Señor que vean tu celo por el pueblo y se avergüencen. Y añade, ciertamente el fuego devorará a tus enemigos. El fuego devorará a tus enemigos. Eso nos muestra que desde el Antiguo Testamento el Señor advierte a sus enemigos, a quienes viven según sus propios criterios y según sus propios deseos, a los que viven en desobediencia al Señor, que al final de cuentas ellos serán arrojados en el fuego inextinguible. Ese es el fin de los malvados. ¿Cómo mostramos nuestra confianza en el Señor? Viviendo en obediencia a Él, andando en sus caminos y también viviendo en comunión con el Señor. Número 3, descansando en el poder de Dios. Descansando en el poder de Dios. Mira lo que nos dice el versículo 12. Yahvé, tú establecerás paz para nosotros, ya que también todas nuestras obras tú las hiciste por nosotros. ¿Te das cuenta? No dice nosotros las hicimos para ti. Nosotros con nuestro propio esfuerzo, con nuestra propia bondad, con nuestra propia habilidad. Dice Señor, tú las hiciste por nosotros. Son un regalo. Eso quiere decir que la paz, al igual que el resto de las bendiciones del Señor, no es algo que nosotros nos ganamos por nuestros propios méritos. Son un regalo inmerecido de su gracia. Y que aún nuestras buenas obras, las buenas obras que nosotros hacemos como creyentes, son un resultado de la obra de Dios
en nosotros. Como nos dice la Nueva Traducción Viviente, todo lo que hemos logrado viene de ti. Todo lo que hemos logrado viene de ti. Así que entonces los que confían en Él no tienen puesta su confianza en ellos mismos, porque reconocen todo lo que hemos logrado viene de ti. Filipenses 2:13 nos dice en la Nueva Versión Internacional, nos dice lo mismo, que es Dios quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿Te das cuenta? El deseo de hacer el bien es porque Dios lo ha puesto en nosotros. Y el poder para hacer ese bien es porque Dios pone en nosotros la habilidad para poder llevarlo a cabo. De la misma manera, Hebreos 13, versículo 21 lo reafirma, diciendo que Dios nos hace aptos en toda obra buena para hacer su voluntad. ¿Quién nos hace aptos? Dios. Dios nos hace aptos para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Así que entonces demostramos nuestra confianza en el Señor cuando reconocemos que todo lo bueno que nosotros disfrutamos y todo lo bueno que nosotros logramos es gracias exclusivamente a Él. Número 4, ¿cómo mostramos nuestra confianza en Él? Dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. El versículo 13 nos dice, oh Yahvé, Dios nuestro, otros señores fuera de ti nos han gobernado, pero solo en ti confesamos tu nombre. Solo en ti confesamos tu nombre. La Nueva Versión Internacional lo traduce así, otros señores nos han gobernado, pero solo a tu nombre damos honra. La Nueva Traducción Viviente dice, tú eres el único a quien adoramos. A lo largo de la historia del pueblo de Israel, muchos señores los dominaron. Los dominaron los asirios, los dominaron los babilonios. Muchos señores los dominaron y los gobernaron por la fuerza, pero el Señor, fíjate bien, no dejó que fueran destruidos por completo. Él los preservó aún en los momentos más difíciles. Cuando parecía que todo estaba perdido, el Señor los mantuvo, el Señor los protegió, el Señor los cuidó. Por lo tanto, todo el honor y toda la gloria por la perseverancia de ellos se lo debían exclusivamente al Señor. Así que entonces manifestamos nuestra confianza en Él, dándole a Él el honor y la gloria. Por eso el Salmo 115 en el versículo 1 nos dice, no a nosotros, Yahvé, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. El versículo 14 de nuestro pasaje nos muestra que el destino final de aquellos que se oponen al Señor y a su pueblo es la muerte eterna. Observa, los muertos, dice el versículo 14, los muertos no vivirán. Los espíritus no se levantarán, pues los castigaste y destruiste y has borrado todo recuerdo de ellos. Ese pasaje nos deja claro que los pecadores no vivirán, no verán la vida. Ellos sufrirán una muerte eterna. Sus espíritus no se levantarán. Ahora bien, eso no significa que ellos no resucitarán al final de los tiempos. La Biblia nos enseña que lo harán. Lo que significa es que su castigo no terminará. Ellos no terminarán por levantarse de su castigo. Ellos serán eternamente castigados, eternamente destruidos. Y Jesús dijo lo mismo en el Nuevo Testamento. En Juan 3, versículo 36, el Señor dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Fíjate bien, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Pero si los que hemos creído en Cristo, los que hemos creído genuinamente en Él, somos desobedientes, ¿qué hará el Señor? El Señor nos disciplinará.
por amor nos disciplinará a fin de que no nos perdamos con el mundo, a fin de sacudirnos y traernos de nuevo al arrepentimiento. ¿Cómo debemos reaccionar cuando eso sucede? ¿Cómo mostramos nuestra confianza en el Señor cuando estamos siendo disciplinados? Número 5 es volviéndonos al Señor. Mostramos nuestra confianza volviéndonos al Señor cuando somos disciplinados por Él. Observa el versículo 15. Has aumentado la nación, oh Yahvé, has aumentado la nación. Te has glorificado, has ensanchado todos los límites de la tierra. El erudito John Oswald señala que aunque gramaticalmente pareciera que Isaías está hablando acerca del pasado, es más probable que esos verbos están en la forma de un perfecto profético, refiriéndose a cosas en el futuro. El perfecto profético se usa para asegurar que las cosas que van a suceder en el futuro son ciertísimas. ¿Y cómo que es eso del perfecto profético? Significa que Dios habla acerca de las cosas del futuro como si fuera un tiempo pasado, en un tiempo pasado. Porque de esa manera nos asegura, es como si ya hubiese pasado, porque para el Señor son tan ciertas como que ya pasaron. Y por eso habla de esa manera en esos versículos. El Señor promete entonces que hará crecer a la nación de Israel al final de los tiempos para gloria de su nombre, cumpliendo así las promesas que le hizo a los patriarcas, la promesa que le hizo a David de que Él levantará a la nación de Israel para ser bendecida y para ser bendición. Pero esto ocurrirá hasta después de que la disciplina del Señor caiga sobre ellos. El Señor da por un hecho que Él multiplicará, restaurará la nación de Israel al final de los tiempos, pero como resultado de que ellos clamarán y buscarán al Señor. Observen versículos 16 al 18. Oh Yahvé, en la angustia te buscaron. Apenas susurraban una oración cuando tu castigo estaba sobre ellos, como la mujer encinta al acercarse el momento de dar a luz, se retuerce y grita en sus dolores de parto. Así éramos nosotros delante de ti, oh Yahvé. Estábamos encinta, nos retorcíamos en dolores, dimos a luz, al parecer, solo viento. No logramos liberación para la tierra, ni nacieron habitantes del mundo. Observa que así como el pueblo de Dios fue dolorosamente disciplinado en el pasado, así volvería a ser disciplinado en los tiempos de Miqueas, en los tiempos de Isaías, en los tiempos del cautiverio, pero también volverá a ser disciplinado en el futuro escatológico. Pero el versículo 6 dice que al igual que en el pasado, cuando el castigo cayó sobre ellos y ellos se vean incapaces de librarse, entonces se humillarán y se volverán al Señor. Buscarán el rostro del Señor en medio de su angustia. Y al igual que en el pasado, así también en el futuro, cuando el remanente de Israel clame al Señor, Él los escuchará y Él los restaurará. Ya que como el Señor había prometido en capítulo 10 de Isaías, versículos 20 al 22, sucederá en aquel día que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado no volverán a apoyarse más en el que los hirió, sino que en verdad se apoyarán en Yahvé, el Santo de Israel. Un remanente volverá. Un remanente de Jacob volverá al Dios poderoso. Pues aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá. También Jeremías 50, versículos 4 al 5 afirma: en aquellos días y en aquel tiempo, declara Yahvé, vendrán los israelitas. Ellos junto con los hijos de Judá vendrán andando y llorando, y a Yahvé su Dios buscarán. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros. Vendrán para unirse a Yahvé en un pacto eterno que no será olvidado. Y finalmente en Oseas 3, versículos 4 y 5, prometió: porque por muchos días los israelitas quedarán sin rey
y sin príncipe, sin sacrificio y sin pilar sagrado, sin efod y sin ídolos domésticos. Después los israelitas volverán y buscarán a Yahvé su Dios y a David su rey, y acudirán temblorosos a Yahvé y a su bondad. ¿Cuándo? En los últimos días. En los últimos días. Así que entonces el Señor nos llama a confiar en Él. El Señor nos muestra cómo mostramos nuestra confianza en Él. Y fíjate bien, el Señor nos enseña finalmente el destino final de aquellos que confían en Él. Versículo 19 nos dice: tus muertos vivirán. Tus muertos. ¿Los muertos de quién? Del Señor. Los que son suyos. Tus muertos vivirán. Sus cadáveres se levantarán. Moradores del polvo, despierten y den gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba, y la tierra dará luz a los espíritus. Observa la diferencia entre los pecadores que no se levantarán y aquellos que son suyos, que serán levantados para gloria, que serán traídos al gozo de la resurrección y darán gritos de júbilo. Y lo mismo sucederá a todos los que hemos creído genuinamente en Cristo. El Señor nos resucitará al final de los tiempos, cuando Él regrese por su iglesia, y recibiremos un cuerpo glorificado y nos encontraremos con el Señor en el aire para vivir con el Señor para siempre. Eso significa una cosa, que no importa qué es lo que pasemos aquí, al final de cuentas levantaremos nuestro rostro triunfantes, aún sobre nuestro mayor enemigo, que es la muerte y el pecado. Porque la muerte será sorbida en victoria, y nosotros, sin importar quiénes sean nuestros enemigos, nosotros levantaremos nuestro rostro, porque viviremos con el Señor para siempre, llenos de júbilo. Por lo tanto, el Señor concluye llamando a su pueblo a no temer, a poner toda nuestra confianza en el Señor y en su promesa, porque aunque Él traerá su juicio sobre la tierra, Él va a cuidar a su remanente. Aleluya. Él va a cuidar y proteger a los suyos hasta el fin, porque Él ha prometido llevarnos hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, el Señor concluye diciendo en versículos 20 y 21, ven pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación, porque Yahvé va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra, y la tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada y no ocultará más a sus asesinados. El Señor va a traer juicio sobre los incrédulos, sobre los rebeldes, sobre aquellos que vivieron practicando el pecado en todos los pueblos y en todas las naciones, incluyendo a los incrédulos de la nación de Israel. Pero Él cuidará, Él protegerá, Él salvará a su remanente. Por lo tanto, hermanos, confiemos en el Señor en todo tiempo. No dejemos que las circunstancias, que el temor, que los problemas, que el futuro nos roben nuestra firme y total confianza en aquel que nos salvó, en aquel que nos guarda, en aquel que prometió perseverarnos y mantenernos firmes hasta el fin. Confiemos en el Señor siempre, fíjate bien, porque Él es nuestra roca eterna. Vamos a orar. Padre, gracias. Tú eres nuestra roca eterna. Señor, y aunque pasemos por tribulación en este mundo, por persecución, por aflicción, por adversidad, y aún por disciplina cuando somos desobedientes, Señor, sabemos que al final tú nos levantarás. No perderemos, porque ninguno de los que confían en ti será avergonzado. Así que ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a descansar en ti, a echar nuestras cargas en ti, sabiendo
que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Tú eres nuestra roca eterna y te damos gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues que pasen un excelente